Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. En esta ocasión vamos a tratar una nueva película de Disney, una nueva vieja película de Disney llamada Blancanieves, que salió en este año, que es un live action de la película que todo mundo conocemos del siglo XX. Pues nada, hemos tratado aquí muchas veces películas anteriores de Disney. Creo que en general la relevancia de tratar las películas infantiles viene del hecho de que se presentan como aparentemente no ideológicas, como que aparentemente no tienen ningún mensaje político sobre nuestro tiempo, pero en realidad nuestro trabajo aquí va a ser cuestionar esa premisa y decir, evidentemente hay muchas premisas adentro de la película que la gente, a veces inconscientemente por tomarla como película infantil, las extrapola perfectamente al resto de su vida. Y más bien encontramos película como la que reseñamos hace unas semanas sobre el petróleo mexicano, que perfectamente comparte la estructura de Blancanieves. Pero bueno, antes de entrar de lleno, decirles de nuevo que no vamos a tratarla desde el punto de vista estético, sino, como ya lo dije, ideológico, qué ideas nos dice de nuestro tiempo. Y pues sin más, Cristian, ¿qué nos puedes decir de esta película Blancanieves? ¿Qué tan distinta es realmente? Prefiero la del 37, que por cierto le encantó a los nazis. Gran fan, Goebbels, Hitler, No lo sabía, fan de fíjate. Blancanieves. Sí, claro, sobre todo por el color de piel, la historia de un líder una estructura de líder que salva a su pueblo, etcétera. Luego la romantización de la naturaleza, la estética, todo eso les encantó. Sin embargo, yo diría que ese es un producto, si bien de la industria cultural, mucho más logrado que el que nos tocó en el año 2025. Pasaron casi 100 años de un live action, aunque cada vez yo diría veo mucho live y poca acción en esas películas. El nombre ya creo que no le hace justicia a lo que vemos, pero bueno. Esta cinta fue polémica antes de haberse estrenado. Fue un desastre anunciado que ahora puede contemplarse con cierto asombro en las salas de cine. La lucha cultural que envolvió a la película fue gigantesca. Que por qué el príncipe no es príncipe, que por qué Blancanieves, la actriz, no es completamente blanca, que por qué los enanos no son enanos. La lucha cultural en redes ya te daba náuseas antes del estreno. Lo curioso es que la agenda autonombrada, porque lo digo sin polémica conceptual por el término de woke, la agenda autodenominada woke de la propia empresa de Disney, que por cierto se está deshaciendo de esa campaña, es decir, se adapta de alguna forma a la presencia de Donald Trump, y con eso muestra que el grupo de Disney o los empresarios en general no están convencidos de nada, sino que se comportan como siempre de forma oportunista. De lo único que están convencidos es de que van a ganar Es dinero. de ganar dinero. Entonces, cuando el viento cambia, ellos cambian de ideología. Siempre se dijo en este espacio, pero ahora ya en los hechos quedó clara. Es decir, si un día llega el fascismo, no pasa nada. Se adaptan a eso. Y si un día llega otra vez un presidente negro, pues se adaptan a eso. No pasa nada porque tampoco influye eso en el negocio de cómo hago dinero. Que eso también aquí lo hemos hablado, de que eso sería nada más parte de la lucha cultural, pero no tiene nada que ver con el modo de producción que es tan fascinante porque porque se adapta a todo eso y no depende de una ideología culturalista en particular. Pero bueno, de nuevo, como también ya indicaste, nos encontramos ante una adaptación cinematográfica de un clásico de Disney. Es decir, no hay creatividad, no se atreven a invertir en algo nuevo, sino que se nos ocurre hacer lo mismo otra vez con la tecnología actual. Una vez más, tras ver la película, me pregunto, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Porque se esfuerzan por crear una historia previa para mostrarnos de que esta forma de gobierno, la monarquía, era en realidad buena y si es que hay buenos gobernantes. Es decir, no es el problema la estructura de la monarquía misma, sino depende si hay un buen monarca o un mal monarca. A la historia, que creo que es mundialmente conocida, hay una malvada madrastra que se sigue existiendo y es ante ella que Blancanieves huye al bosque. Ahí se encuentra con los con los seres mágicos, porque ahí hubo todo un debate al que ahorita voy a entrar. La madrastra la convence de que se coma un bocadillo envenenado, se despierta gracias a un beso de Jonathan, el príncipe vuelve a la vida. Jonathan en la película es un rebelde, una especie de Robin Hood, que lucha, junto a otros contra la malvada reina.
es decir, contra la madrastra de Blancanieves. Y este Jonathan quiere un orden diferente, o más bien, un retorno al antiguo orden en el que todo estaba bien y cada quien había aceptado su lugar y estaba feliz con el lugar que le tocó en la comunidad de Blancanieves. Sí, efectivamente, como tú lo dices, de entrada, ya la película me parece profundamente ideológica, pero sí, efectivamente el reino está dado desde el inicio. El momento más bien de punto de partida es el equilibrio, el mundo en el que todo tiene su lugar, efectivamente. Y a Blancanieves le enseñan que todo debe hacerse con verdad y con valentía. O sea, todos los valores morales positivos, todo lo bueno, lo vemos ahí cristalizado en un reino. Y justamente porque es tan bella la imagen del reino así, cualquier, digamos, distancia respecto de eso empieza a volverse en sí mismo algo negativo que tiene que ser evitado, que tiene que ser rechazado. Y se objetiva de alguna manera en la reina, digamos, como mala. Yo creo que todavía sigue teniendo como ese papel de bruja porque en el cuento original también era, bueno, pensémoslo un poco, porque era una bruja, ¿no? O sea, sí era como una cuestión de las mujeres que además, digamos, asesinaban con veneno, porque era como el tipo de forma que ellas tenían. Obsesionada además con la belleza, la vanidad. Es decir, también en sí misma la imagen de la bruja nos revela, a lo mejor ya no tan presente hoy en día, pero sí que perteneció a lo mejor en un momento a una época en que las mujeres eran consideradas de esa manera o existía un fuerte estereotipo contra ellas que se traducía literalmente en personajes malvados que terminaban deshechos, quemados, destruidos. Entonces, eso me parece interesante, pero como tú dices, en realidad todas las demás personas, con excepción de la bruja, todos los demás intentan restaurar el orden anterior. La bruja es la única, en todo caso, que intenta algo distinto. Que intenta, si lo quieres ver, ser egoísta. Que es egoísta totalmente, pero ese egoísmo la va a llevar a ella misma a realizar muchísimas acciones, a perseguir a Blancanieves, a perseguir a Jonathan, a los que intentan robarle el trono. Pero bueno, al final, digamos, creo que la idea ronda sobre restaurar el orden. Y como dice Jonathan, robar es malo, pero de nada sirve pensar cómo ayudar al pueblo si no estamos actuando. Entonces, robar ya es un acto que ayuda al pueblo porque le estoy dando cosas. Entonces, antes de pensar, es importante actuar. Eso siempre es un buen consejo, pero eso que dijiste sobre el espejo es uno de los puntos que me escribí para este episodio, porque aquí sí habría sido realmente posible una actualización del cuento interesante, porque estamos ante un tema que me parece muy actual. ¿Por qué? Porque vemos una mujer que se mira una y otra vez en el espejo, que solo puede asegurarse a sí misma en el espejo y de repente comienza a compararse con Blancanieves. Es decir, que se trata aquí del problema del narcisismo y que estamos a su merced de una forma a otra como humanidad. Es decir, todos los humanos tenemos una parte de eso. Y hoy en día todo mundo tiene al alcance de su mano el teléfono con la cámara de selfie. Y siempre podemos constantemente admirar, entre comillas, las bellezas en Instagram o TikTok y preguntarnos por qué no nos vemos así y por qué no deberíamos preocuparnos quizás más por nuestro físico, vernos mejor, invertir, operarme. Es decir, estamos tratando con un tema muy actual, que se podría decir que el iPhone o el celular es nuestro espejo, al que constantemente volteamos para vernos a nosotros mismos y que constantemente también nos sirve para compararnos físicamente con otras personas. Eso, como punto de entrada, hubiese sido muy interesante actualizarlo. Obviamente no lo hace, pero eso es de nueva cuenta, como lo dije también hace una semana, incluso con la estructura de cuento de hadas, pudieses actualizarlo de una forma para que nos complejice o nos ilustre quizás algunas cosas del espíritu del tiempo actual, pero para eso tengo que tener un guión inteligente que no tiene. Ahora, el gran debate, el principal, fue el color de piel de la actriz principal. Sí. Hubo una cantidad increíble de comentarios racistas en contra de la actriz principal que se llama Rachel Zegler, que es de madre colombiana. Bueno, ¿qué hay que comentar si es que hay que comentar algo que Blancanieves no sea completamente blanco? Estamos hablando de nuevo en categorías racistas o no, para dejarlo claro. El racismo no tiene justificación de forma alguna. Sin embargo, Disney no es muy inteligente cuando dijo
que quiere diversificar el papel y que por eso ha elegido a esta actriz. Es decir, ellos mismos caen en la misma argumentación. Te escojo, ¿por qué? ¿Eres buen actor? No. ¿Eres muy inteligente? No, por tu color de piel. La categoría de elección de Disney es racista, de ahí comienza el problema. El argumento aún así es estúpido porque el personaje en el cuento original de Blancanieves no tiene nada que ver con la etnia. Blancanieves no está ubicada en ningún lugar del mundo, es decir, no es de Alemania o Suiza, no se trata de eso en absoluto. ¿De qué se trata? Insisto, no de algo étnico, sino de la madre de Blancanieves que tiene una idea muy clara de su hija. Y esta idea debe ser la que la hija cumpla. Ella viene al mundo y la cumpla. La madre de Blancanieves se desea una hija tan blanca como la nieve. Ese es el problema. Pero esto significa que la madre ya ejerce presión sobre Blancanieves y antes de que aparezca la bruja mala, la madrastra, después de la muerte de la madre, por lo tanto, se trata de una proyección de la madre que debe realizarse a través de Blancanieves. Pero esto no tiene nada que ver con una decisión étnica, sino que se trata de una fidelidad al texto que se refiere a cómo es la idea de la madre. Es decir, se podría tematizar qué tanto influye la proyección de los padres a la hora de que tengan hijos. En este caso, blanca como la nieve, pero lo podrías traer al mundo real. Bueno, ¿cuántas parejas no tienen hijos y se imaginan ya algo antes de tener ese hijo y luego ejercen esa presión sobre el hijo o la hija para que sea como yo me lo imaginé? Eso es algo que está en el texto original como complicación que hoy quizás hasta se intensificó, pero de nueva cuenta no se habla de eso si no es nada más color de piel, es racista, como si eso tuviese que ver incluso con el texto original. Y el segundo punto para darte la palabra fue sobre los enanos. Sí. De que los enanos no pueden ser interpretados por, y eso es lo que más me asustó, por enanos humanos. No hay enanos, pero ahorita voy a eso. El actor de baja estatura, Peter Dinklage, ha acusado a Disney de contratar a personas de diferentes orígenes, pero le preocupa mucho que se trabaje con actores de baja estatura que luego tienen que reproducir clichés como enanos. Escuchar a los afectados es una frase que se repite hoy como un mantra, el monopolio. Nada más puede hablar el afectado, como si eso implicaría una mayor comprensión del hecho, si estoy cerca o si soy uno de los afectados. Muchas veces pasa al revés, pero bueno. Pero a veces los afectados no tienen idea, como acabo de decir, porque Peter Dinklage es un actor de baja estatura, pero no por eso tiene idea. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, y eso es lo que a mí tanto me asustó, de enanos, que son personajes de cuentos de hadas. Las personas de baja estatura no son enanos. No se llama así. Se les dice así con cariño o como insulto o como apodo, pero no hay enanos. No porque midas menos, eres un enano o enana. Es una figura de un cuento de hadas. Entonces, eso provocó que había por el otro lado Había por el otro lado un grupo de actores de baja estaturas que se enfadaron porque no fueron elegidos, porque ellos argumentaron que hubiese sido una importante oportunidad en sus carreras como actores. Dicen, no me contratan casi porque estoy muy bajo. Hay un papel donde cumplo porque estoy bajito y tú dices para no discriminarme con un cliché, entonces mejor es que no me contraten. Para sintetizar todo este punto, de lo que se trata es que actores humanos hubiesen interpretado a los enanos. Los hubiesen interpretado, es decir, actúan. No lo son. Esa diferenciación me asusta mucho, que en el mundo siento que cada vez se puede ser menos. Lo hemos hablado en este espacio, que Amazon dice que van a contratar ya únicamente para un rol de alguien gay, un actor gay. Para un rol, no sé, de alguien colombiano a un colombiano. Cuando digo, no estás contratado para ser tú mismo. Te contratan para actuar, para no ser tú mismo. O sea, es como decir, entonces, asesinos en serie, ¿vamos a contratar asesinos en serie? O un violador, ¿vamos a contratar un violador? Es ridículo. Tú no eres lo que actúas, estás actuando. Ese es el arte de actuación. Por eso es tan difícil. Por eso hay actores mejores que otros. No estás siendo tú mismo, pero esa identificación entre el actor y el papel que interpreta lleva a este tipo de discusiones absolutamente estériles. Y de nueva cuenta, estamos aquí ante la figura de enanos que son animados por completo. Y eso me da mucho miedo, porque para evitar el riesgo de la discriminación,
se sustituyeron las personas por actores animados, es decir, por productos generados por parte de computadoras. Y no sé si eso es la visión distópica en el futuro, que para evitar las discriminaciones ya no junto humanos, sino voy a juntar entonces un papel animado contra otro papel animado y con eso ya no me pueden acusar porque, bueno, no son personas, sino son figuras creadas por la computadora. Esa es la solución para evitar el riesgo de discriminación. Me parece absolutamente incomprensible. O lo que hacen en Marvel, que les ponen piel de otro color. Exactamente lo mismo. Las mujeres en Marvel, todos son exactamente cuerpos de mujeres, pero tienen color, una antenita, algo que de repente ya... Y con eso ya se elimina. Sí, efectivamente, ya no puedes hablar de racismo ahí. Pero sí, muy, muy cierto lo que señalas, digamos, es realmente deplorable, para ser sincero. Yo, por ejemplo, pienso ahora en esta obra de Shakespeare, Otelo, que es justamente una obra que está hecha para una persona negra. Pero justamente en la época en la que Shakespeare lo escribió, las personas negras eran completamente discriminadas, eran esclavizadas. Y sin embargo, por un lado, preguntarse por qué Shakespeare lo escribió. ¿Qué tuvo que hacer para meterse, digamos, en el cuerpo de una persona negra? ¿Qué sí hizo y qué no hizo? Y luego, digamos, en las representaciones, normalmente o tradicionalmente por esa prohibición, era una persona blanca que se pintaba de negro. Cuando las personas negras empezaron a llevarlo a cabo en vivo, se vio en realidad que habían personas negras que lo hacían bien y otras que no. Habían personas que llegaban al papel de Otelo y otras que no. Pero como tú lo dices, al final, digamos, creo que esa distinción entre cuáles actores son más cercanos al personaje principal porque tiene color de piel similar, porque se parece, etcétera, etcétera, es justamente como la visión infantil de querer ver los mismos personajes de Marvel en todos lados, jugando todos los papeles en el mundo. Pero este preciso punto de los enanos, que además, digamos, se deja de lado que también es la representación de mineros. O sea, están en una situación laboral sumamente... Bueno, los mineros en verdad son de los trabajadores en la historia de la humanidad que más han sufrido. O sea, hay muchísimos libros que rescatan eso, pero sí es una situación horrenda. Y en la película más bien son los habitantes más felices de todos, los que cantan, los que hacen todo bien. Y que además cada nombre y personalidad es también una forma de estereotipar personalidades sociales en general. Ahora, me parece muy interesante cómo en cierta escena, cuando ya Blancanieves está ahí adentro, se empieza a ver que hay una discusión de los enanos sobre cómo organizarse, la comida, quién barre, esto, lo otro. Y empiezan a pelearse y mucha discusión y mucho desastre. Y entonces ahí Blancanieves se da cuenta que quizás su problema de los enanos es que no se ponen de acuerdo, que hay una falta de comunicación. Viven en su propio mundo, aparentemente todo es feliz, pero tienen problemas. Lo bueno es que Blancanieves, con paciencia y dulzura, les enseña que pueden coordinarse y todo el mundo trabajar por el bien común, ¿no? Entonces, con esa idea, significa entonces que, de hecho, con esa idea regresa al pueblo al final de la película. Digo, esta historia todos la conocemos. Le habla a cada persona. O sea, ahí, a diferencia, digamos, de la original, la lucha entre Blancanieves y la bruja se da en términos de legitimidad política. Que eso también me pareció como sumamente pues peligroso en principio, porque justamente lo que dice es, va al pueblo y no le dice, oye pueblo, en realidad es ilegítimo que esté la reina por esto. Mis padres tenían este derecho, yo ofrezco esto. No hay como ese acercamiento racional de contrato social, si lo quieres ver así, sino que lo que hace es, como ocurre en muchos programas gringos, se acerca a la persona que tiene al lado y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es tu historia? Tenía una hija, no sé qué. Yo también fui hija, tuve papá. Comprendo totalmente lo que sientes. Y yo siento que eso pasa muchísimo en todos lados. Que en el momento, digamos, en el que se quiere convencer a alguien, el convencimiento no surge de los argumentos, sino de que veas que yo también he vivido lo que tú. Soy como tú. Yo también comprendo lo que tú sientes. Entonces, si me haces caso y nos entendemos, todo estará bien. Como si los problemas sociales surgieran de una falta de entendimiento, de que a lo mejor no nos hablamos del todo bonito. Un poco de empatía, ¿verdad? De que nos falta empatía, a lo mejor ser más dulces, bailar con los animales. Es realmente, sinceramente es patético, o sea, sí, lo que nos muestran ahí, pero se ve de nuevo, como le decía al principio, el poder de los mensajes ideológicos de esta clase de películas. Y entonces, claro,
si hay problemas en mi casa, debe de ser de que hay un problema de equilibrio y no que a lo mejor los intereses de mamá y los intereses de papá están totalmente encontrados. O en la política actual, de que a lo mejor el problema entre empresarios y trabajadores es que el empresario también tiene hijos, tiene que ver que en algún momento sus papás fueron trabajadores, sentirse parte. Y del lado contrario de los trabajadores, comprender que el empresario también se arriesga, que también es una Y persona que sufre. también a veces llora. También llora, también tiene momentos Perdió a su malos. mamá también. Sí, comparto ese punto. Y justo ya el último aspecto que quiero comentar tiene que ver con el final. Porque ahí se ve de nueva cuenta toda la locura de este tipo de Sí, total. ideologización de Disney. Porque Jonathan y sus rebeldes junto a Blancanieves luchan contra la reina. Por supuesto, con éxito. Pero Jonathan no quiere liberarse del dominio, sino lo que hasta podría sugerir su apariencia hasta anarquista en algunas ocasiones de la película, sino lo que anhelan él y su grupo es ser gobernados de buena manera. Quieren una monarquía y eso es lo que se establece realmente, en la que todos supuestamente son iguales, lo que en realidad es contradictorio obviamente, y eso solo significa por supuesto que la nobleza se mantiene. Hay una reina nueva, pero sigue siendo monárquico. Pero cada uno en su lugar está contento con el statu quo. Y esto se le pide a Blancanieves, como le dijeron al principio en la película cuando era niña, que tenga capacidad de liderazgo. Los ciudadanos quieren que los dirijan. Y eso me parece que es el nuevo consenso en casi todos los espectros políticos hoy en día. Uno se debe de someter por una supuesta comprensión de la necesidad del sometimiento. Uno está especialmente, y lo veo en muchos, hasta decidido a consentir, porque se considera de los buenos, es decir, me subordino a un colectivo con un líder porque lucho por una causa que considero absolutamente buena y moralmente necesaria incluso. Al final vemos como una simple ciudadana se identifica por completo con su gobernante, con Blancanieves. Se fusiona casi con ella a partir de un baile y una canción que cantan juntos, perdón, que interpretan juntos en la película. Y eso me recordó una constelación que veo a menudo hoy en día, del supuesto buen gobierno o buen gobernante, que es bueno, yo le di el voto, y realmente lo que deberíamos hacer es unirnos con él o con ella o con el gobierno como colectivo. Es decir, este sujeto que vemos al final me parece que es el sujeto ideal deseado por las élites, que ya no distingue entre él y el gobierno y el Estado y consciente voluntariamente, o mejor dicho, aparentemente voluntariamente, se pone en uno con la élite, con los gobiernos. Como lo vimos hace una semana, cuando el petróleo fue nuestro, que yo me ponga en uno con el gobierno que me tocó, me parece un gesto siempre reaccionario, conservador, regresivo, y de ninguna forma, en ninguna circunstancia histórica, eso fue un gesto progresista y mucho menos crítico o revolucionario. Es verdad, en algún momento incluso Jonathan, justamente más o menos dirigiéndose al final, le dice a Blancanieves que lo que admira de sus padres, los reyes, es que son personas valientes, que inspiran a ser valientes al pueblo. Eso también Como me el Tata. parece, claro, como el Tata. Pero fíjate cómo todos tienen así como ese momento en la historia nacional donde hay una unidad entre el líder y el pueblo y la sangre brota y bueno, en este, digamos, apelación al pueblo se da en toda la película. O sea, eso sí me parece que es constante. Por ejemplo, en una de las primeras escenas, cuando la reina se va a llevar a Jonathan por haber robado, lo que dice Blancanieves es: Majestad, el pueblo necesita bondad. De nuevo, una actitud específica, como el pueblo, el niño que está siendo educado por los reyes y que necesita tener papás reyes que les indiquen hacia dónde ir, necesitan, y los papás tienen que tener una mano benevolente, a veces a lo mejor firme, como se hace con los niños. Entonces, es realmente, digamos, esa visión, como tú lo decías, de que es necesario un líder y de que a lo mejor el problema no es que haya líderes, el problema es que haya líderes buenos, sabios, bondadosos. Y eso me recordó también a un capítulo que grabamos aquí sobre, que tú no participaste, sobre el anime,
digamos, sí. de Attack on Titans en Japón, que de alguna manera la reflexión ahora que recuerdo era más o menos la misma. Era, claro, el problema es quién tiene el poder de destrucción masiva, la persona buena o las personas malas, ¿no? Entonces ahí es más bien como esa tensión en vez de poner en duda el hecho de que haya alguien que tenga ese poder, de que haya personas que tengan que dominarlo. Ujú. Pero efectivamente anulan a las personas comunes, a la sociedad, como actores políticos en sí mismos, que pueden tener intereses distintos de Blancanieves y de la reina. Y eso totalmente se anula en la película y nos enseña, finalmente, que debemos de callarnos. De que debemos de, en cuanto pase eso, más bien preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por nuestro rey y no qué puede hacer nuestro rey por nosotros. Completamente de acuerdo. ¿La recomiendas? No, claro que no, en absoluto. Si van a ver una, incluso vean mejor la original. Mejor la original, así no van al cine y alimentan este tipo de producciones que no aportan absolutamente nada. Efectivamente. Bueno, a menos que tengas algo más. Pues nada más decir que una vez más Disney nos muestra de que el color de piel de las personas es lo que menos importa para que actúen terriblemente mal. De acuerdo con eso. Amén. Pues Y bueno, bueno. cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye.